Algunos opinan que Tarantino hace películas sin mucho sentido, que solo se sostienen en imágenes llamativas, diálogos impactantes y escenas provocativas, sin nada profundo detrás, dicen algunos. Claro, no todos piensan así, pero incluso críticos serios dicen que sus películas son superficiales. Para no hablar sin pruebas, citaré a James Wood, uno de los principales críticos de cine de The Guardian. Tarantino representa la victoria definitiva del posmodernismo, que consiste en despojar a la obra de arte de todo contenido. Solo en nuestra época un autor tan talentoso como Tarantino puede crear obras tan vacías, completamente despojadas de política, metafísica o interés moral. Hago un poco de trampa, ya que esto es solo la opinión de un crítico de cine, aunque respetado, sobre una película de Tarantino, pero esa opinión existe. Hoy, tomando como ejemplo a un personaje de Quentin Tarantino, mostraré cómo en una imagen simple y cómica pueden ocultarse cuestiones filosóficas y sociales serias. ¿Hablo de Osvaldo Mobray, de la película Los 8 más odiados? Osvaldo. Sí. Abordaremos temas como la justicia y el derecho, así como los trabajos del sociólogo Max Weber y el filósofo John Locke. Y verán que las películas de Tarantino a menudo esconden mucho más de lo que parece a simple vista. Muchos vieron Los 8 más odiados doblada. El doblaje es muy bueno, pero como suele pasar, algunos detalles se pierden en la traducción. Por ejemplo, el acento de Bob muestra que él es mexicano. Chris Mannix tiene un marcado acento sureño. El mayor Marquis Warren parece nombre afroamericano. Y nuestro Osvaldo Mobray es británico hasta la médula. Dead or alive. Osvaldo Mobray, en realidad Pete Hickox, pertenece a la banda Domingre. Más adelante explicaré por qué se llama así y no Domergue, como el apellido de Daisy y Jody. En la banda está Marco el Mexicano, Bob. Grouch Douglas, Joe Gage, Jody Domergue, hermano de Daisy, soy Jody, y el propio Pete, Osvaldo Mobray, señora. Estos 4 van a Red Rock para rescatar a Daisy, custodiada por John Root, rumbo a su ejecución. En el camino, encuentran al verdadero Osvaldo Mobray, verdugo de Red Rock. Lo eliminan y usan sus documentos para disfrazarse. Al darse cuenta de que Ruth y Daisy tendrán que pasar la noche en la mercería de Minnie, la banda decide tender una emboscada ahí, sabiendo que Ruth inevitablemente se detendrá ahí debido a las condiciones climáticas. Saben de la reputación de John Root, cazador de recompensas experto, siempre preparado y casi nunca sin su arma. Concluyen que un ataque directo es muy riesgoso y podría causar bajas propias. Daisy está encadenada a John Root y su revólver apunta al vientre de mi hermana. La palabra clave es paciencia. La situación se complica cuando resulta que con Ruth viajan otros 2 hombres armados. El cazador de recompensas Marquis Warren y el supuesto sheriff Chris Mannix, quizás sí sea sheriff. ¿Qué quería decir ella con el negro cazador de recompensas? El negro cazador de recompensas. ¿Él también la protege? Pete y sus cómplices deciden actuar con cautela y ejecutan un plan de envenenar el café. John Root y el cochero mueren tras beberlo. Pero Marquis Warren, con ayuda de Chris Mannix, controlan la situación. Si alguien hace cualquier cosa, y me refiero a cualquier cosa, dispara. Al final, durante el tiroteo, Pete resulta herido, y poco después recibe otra bala, esta vez la última para él. El duelo sigue en pie, Chris. Todavía no has hecho nada. Espera a que pase la tormenta con Daisy. Maldición. La trama de Pete Hickox, a primera vista, parece solo la pequeña historia de un bandido sin nada especial detrás. Intentó liberar a su cómplice, recibió una bala y murió, pero es Osvaldo quien se convierte en la voz de las ideas filosóficas y morales clave que Quentin Tarantino incorporó en la trama. Por ejemplo, es Osvaldo quien decide dividir la mercería de Minnie en 2 partes simbólicamente. Dividiremos la habitación en una parte norte y una parte sur. Regresaremos a este punto después. También él es quien pronuncia quizá el monólogo más filosófico de la película. Si te declaran culpable, la gente del pueblo te colgará en la plaza.
Reflexiona sobre la naturaleza de la justicia, el dilema moral del castigo y el rol del verdugo como agente de la ley. Si, al derribar esa puerta, te sacan y te cuelgan del cuello, eso se llamará linchamiento. Plantea preguntas complejas, como el significado de la verdadera justicia. ¿Cuál es la diferencia real entre ellos? ¿En mí? ¿En el verdugo? Y todo esto nos remite a uno de los fundadores de la sociología, Max Weber, y al concepto de monopolio de la violencia. Max Weber fue un sociólogo, filósofo y economista alemán muy influyente en las ciencias sociales del siglo XX. Weber es uno de los fundadores de la sociología moderna y creador de conceptos clave para entender la sociedad, el poder y el Estado. Weber desarrolló su famosa idea del monopolio de la violencia en su ensayo La política como vocación de 1919 al estudiar el poder y la legitimidad. Tras la Primera Guerra Mundial, las cuestiones sobre la legitimidad y el mantenimiento del poder de los estados cobraron especial relevancia. Según Weber, el Estado es la única institución que tiene el monopolio legítimo de la violencia física dentro de un territorio específico. Esto significa que solo el Estado tiene el derecho de usar la fuerza o de autorizar su uso a través de sus instituciones, como el ejército, la policía y el sistema judicial. Si se cumplen todos estos aspectos, eso es lo que nuestra civilización considera justicia. Cualquier otra violencia se considera ilegal y está sujeta a persecución. Eso sería justicia por mano propia. Las ideas de Weber influyeron profundamente en estudios posteriores sobre Estado, poder y legitimidad. El monopolio de la violencia se volvió clave para entender cómo funcionan los estados modernos y su rol social. El verdugo, en el caso de Oswaldo, es quien legalmente ejerce violencia en nombre del Estado de forma imparcial. Tarantino cuestiona la legitimidad de la violencia con esta imagen. Ese es el problema con los ancianos. Puedes empujar a alguien por las escaleras y decir que fue un accidente, pero no dispararle. Dispararle a un general por antipatía personal se considerará un delito penal. Si le disparas a un anciano desarmado, te garantizo que te colgaré por tu cuello negro. Pero si es en defensa propia, provocándolo, eso ya es ejercer el derecho legítimo a la defensa propia. ¿Qué vas a hacer, viejo? En el contexto de Oswaldo Mowbray, también se puede recordar la teoría del contrato social de John Locke. John Locke, filósofo inglés del siglo XVII, influyó notablemente en la teoría política. En su obra Dos tratados sobre el gobierno civil de 1689, él presentó su teoría del contrato social. Locke afirmaba que en el estado de naturaleza las personas tienen derechos inalienables a la vida, la libertad y la propiedad, pero al inicio no hay garantías para ellos. Para asegurar la protección de estos derechos naturales, las personas aceptan la existencia del Estado, como ya hemos visto, el principal monopolista de la violencia. En el marco del contrato social, ellos ceden derechos a cambio de proteger los restantes. El Estado actúa como árbitro neutral que garantiza justicia y orden. Defendía separar los poderes legislativo, ejecutivo y judicial para evitar abusos y proteger las libertades ciudadanas. Él también enfatizaba que en caso de usurpación o abuso, el pueblo puede restaurar sus derechos y libertades. Sin embargo, la legitimidad de la violencia y el contrato social no son los únicos mensajes que Tarantino transmitió con Oswaldo Mowbray. ¿Recuerdan cuando Oswaldo sugirió dividir la tienda de Minnie en norte y sur? La parte de la chimenea representará simbólicamente a Georgia, mientras que la barra representará a Filadelfia. Incluso tras la guerra civil en Estados Unidos, la hostilidad racial y las contradicciones civiles persistieron por años, y en el sur muchos aún resistían la igualdad. Ya hablé de esto en el video anterior sobre los 8 más odiados, dejo el enlace en la descripción. Oswaldo, con su idea de la división, confirma que todo lo que sucede en la mercería de Minnie es una alegoría de los Estados Unidos, desgarrados por contradicciones sociales y culturales. Y Tarantino presenta un modelo en miniatura de Estados Unidos, donde cada presente simboliza un grupo social del conflicto. En este contexto, Oswaldo Mowbray representa la herencia del Imperio Británico, cuya huella está firmemente inscrita en los cimientos de Estados Unidos.
porque de sus colonias norteamericanas, como Virginia, Massachusetts y Nueva York, surgieron los primeros 3 estados. Después de muchos años de dominio colonial británico, las colonias norteamericanas comenzaron a resistirse al control de la metrópoli, especialmente indignadas por la política de impuestos y la falta de representación en el Parlamento británico. El conflicto derivó en la Guerra de Independencia, donde las colonias rompieron con Gran Bretaña y proclamaron su independencia con la Declaración de Independencia en 1776. Muchos británicos se sienten superiores al ver a los estadounidenses como descendientes de colonos que dejaron la cultura e idioma británicos y suelen ver con ironía o crítica su cultura popular. Por el contrario, la cultura británica es percibida por ellos como más reservada y tradicional, lo que a los ojos de muchos británicos la hace más refinada. Osvaldo Mowbray es intencionalmente galante, servicial y estirado. Permítame ayudarla, señora. Muchos ingleses consideran que el inglés británico es más correcto y refinado que el americano, generando una sensación de pureza cultural. En Gran Bretaña suelen burlarse del acento y jerga de los Estados Unidos, aunque los estadounidenses también se burlan del acento británico. Chips and a hamburger with a bottle of water. Y al parecer, Osvaldo comparte esa misma opinión. Noten cómo le molesta que Joe Gage confunda el acento neozelandés con el verdadero inglés británico. ¿Y tú qué tipo de acento tienes? Un inglés muy agradable. Señor, protesto. Lo más gracioso es que eso es en gran parte un mito. La mayoría de nosotros estamos acostumbrados a pensar en el inglés británico como más puro, correcto y antiguo que el americano. El llamado estándar de oro del idioma que hablaba Shakespeare, pero no es precisamente así. La paradoja es que, aunque Gran Bretaña tiene una orgullosa tradición, en América el idioma mantiene rasgos antiguos ya desaparecidos allá. Por ejemplo, la conocida manera británica de no pronunciar la letra R después de las vocales. Esto es un fenómeno relativamente reciente, que surgió en algún momento a finales del siglo XIX. A little bottle of water. A little bottle of water. A little bottle of water. En los siglos XVII y XVIII, cuando Gran Bretaña era madre de las colonias de Norteamérica, pronunciar la R era lo normal, lo que resulta paradójico. Así como se pronunciaba la R en América desde la época de los primeros colonos, así sigue sonando hasta hoy, mientras que los británicos se deshicieron de ella con éxito. En el siglo XIX, el inglés británico tuvo cambios importantes. Lo que se percibe hoy como el acento británico clásico, con un sonido formal y distintivo, es en realidad un resultado reciente de la evolución del idioma. En América, varias características del inglés antiguo se mantuvieron casi sin cambios, conservando formas antiguas de pronunciación y gramática. Osvaldo ya es totalmente producto de la evolución del acento británico y su forma de hablar. Si creen que el origen británico de Osvaldo no tiene importancia y que Tarantino solo decidió hacerlo inglés porque le parecía divertido y que yo exagero, entonces aquí tienen una serie de otras coincidencias. Como mencioné, los personajes de los 8 más odiados representan grupos sociales clave en la formación de Estados Unidos. Pero eso no es todo. El grupo de 4 bandidos simboliza distintas formas de colonialismo y expansión que marcaron la historia del país. Osvaldo Mowbray, británico y verdugo autoproclamado, simboliza el imperio británico con su acento y apariencia que evocan la herencia de Gran Bretaña. Osvaldo Mowbray, señora. Bob es mexicano, habla español y, curiosamente, representa la influencia colonial española. Bob. España fue uno de los primeros imperios en comenzar la colonización de América. Su cultura y la influencia de su idioma en el suroeste de Estados Unidos siguen siendo notables hasta el día de hoy. Jody Domergue, cuyo apellido muestra raíces francesas, representa al imperio francés. Soy Jody. En la película, hasta habla francés con Minnie, resaltando su vínculo con Francia. Merci beaucoup, mademoiselle Minnie. La herencia francesa es evidente en lugares como Luisiana, y Jody, representante de esa cultura, suma otra capa histórica a este modelo simbólico. Joe Gage representa al vaquero clásico y simboliza la expansión estadounidense al oeste y el desplazamiento indígena. Joe Gage. Gage simboliza esa ideología brutal del destino manifiesto, que justificaba la conquista y colonización de nuevas tierras sin importar las consecuencias para los pueblos originarios.
Estos cuatro llegan a la mercería de Minnie, un país improvisado no para coexistir, sino para acabar con sus habitantes. Ellos representan fuerza y agresión, simbolizando la expansión y el colonialismo que sentaron las bases de la historia de Estados Unidos. Entre los demás personajes está Judy 6 Caballos, de Nueva Zelanda. ¿Auckland? ¿Qué es eso de Auckland? De ahí es de donde soy. Es nuestra ciudad más grande. Nueva Zelanda. Nueva Zelanda perteneció al Imperio Británico. Los holandeses también influyeron en la formación de Estados Unidos. En 1614 se fundó la colonia de los Nuevos Países Bajos en el territorio de los actuales Estados Unidos, con capital en Nueva Ámsterdam, ubicada en Manhattan. Luego, en 1664, los británicos tomaron Nueva Ámsterdam y la llamaron Nueva York en honor al duque de York. Así, la herencia neerlandesa pasó a formar parte de la historia y cultura de Estados Unidos. En cuanto a los afroamericanos, Tarantino no podía ignorar este tema, y su presencia en la película refuerza la simbología general. ¿Quieres que te diga por qué miento, chico blanco? Obtuve un boleto para tu diligencia. La batalla de Baton Rouge mencionada en la película ocurrió en 1862, cuando los confederados intentaron tomar la ciudad controlada por la Unión. Sin embargo, esa no es la única batalla de Baton Rouge. En 1779, las tropas españolas, lideradas por el gobernador de Luisiana, Bernardo de Galvez, atacaron la guarnición británica en el fuerte New Richmond, donde hoy está Baton Rouge. Esta batalla formó parte de la lucha de España contra los británicos y agrega otra capa histórica a este sitio. Pero yo no les recomiendo recrear la batalla de Baton Rouge durante una tormenta de nieve en un lugar así. Otra observación curiosa es sobre el apellido de Jody y Daisy Domergue. Como ya dije, es un apellido francés, pero ¿por qué la banda se llama Banda de Jody Domingray? Para recibir dinero de la gente de Domingray. Sin embargo, en el documento está claramente escrito Domergue. Supongo que usted es Daisy Domergue. Hay una suposición razonable al respecto. Creo que la banda solía huir a México para esconderse de la ley. Probablemente por eso tenían a Bob en la banda, por sus contactos. Daisy también menciona que planean ir allá. Y nosotros iremos a México, y tú irás a Red Rock y obtendrás tu estrella. Y aquí es donde la adaptación cultural influyó. Bob, su compañero mexicano, quizás solo hizo el nombre más fácil para hispanohablantes. Así, la francesa Domergue pasó a ser la más española Domingray porque a Jody le gustó cómo los españoles decían su apellido, así como a Minnie le gustó la pronunciación francesa. Eso es francés. ¿Sabes hablar francés? Oui. Oui. ¿Y qué significa oui? Este es un ejemplo de cómo los nombres y títulos cambian con el tiempo, perdiendo sus raíces. Este proceso se puede observar en los nombres de los estados estadounidenses. Por ejemplo, Luisiana lleva el nombre del rey francés, Luis XIV, cuyo nombre era Luis. Georgia recibió su nombre por el rey británico George II. Estos detalles muestran lo multicultural que es Estados Unidos, incluso en el equipo de filmación de Tarantino. Channing Tatum, o más correctamente Tatum, tiene raíces irlandesas, francesas e indígenas. La actriz que interpretó a Judy 6 Caballos es de Nueva Zelanda, y el propio Tarantino tiene raíces italianas, irlandesas e indígenas. Teniendo en cuenta todas estas numerosas referencias y símbolos, se vuelve obvio, esto no es una coincidencia. Los 8 más odiados es más que un western sangriento de Tarantino. Es una reflexión sobre las raíces de la historia de Estados Unidos, la naturaleza del poder y su legitimidad. La película muestra la violencia como una herramienta justificada solo para quienes la usan. Sé que a los estadounidenses no les gusta cuando tonterías como la rendición se interponen en el camino de una buena guerra. El monopolio de la violencia es solo una convención que oculta la crueldad humana y la sed de control. Ese sí que fue un gran baile. Sí, cada personaje y detalle en los 8 más odiados tiene un peso simbólico. Los 4 bandidos representan los imperios fundadores de Estados Unidos. La mercería de Minnie es una versión en miniatura de Estados Unidos, donde conviven distintos grupos sociales y hay una tensión a punto de estallar. Tarantino examina bajo un microscopio la caótica mezcla de ideales, estereotipos y contradicciones que forman la historia de este país. Así, Los 8 más odiados no solo trata de venganza y supervivencia, es una verdadera alegoría de la sociedad estadounidense, sus lados oscuros y la lucha por poder y justicia.
Si es tu primera vez en el canal y no has visto los 2 videos anteriores de los 8 más odiados, te recomiendo verlos. El primero está muy relacionado con este video. Allí doy mi visión sobre el significado de la película. Creo que si también ves ese, el rompecabezas finalmente se completará. También hay un análisis detallado de la personalidad de John Root,